El mundo después de nosotros. Top 6 animales que podrían reemplazarnos. ¿Qué es la conciencia? ¿Es un proceso biológico de neuronas mandándose neurotransmisores y señales eléctricas entre sí? ¿O es algo más profundo? Es uno de los mayores misterios de la biología. Probablemente nunca obtengamos una respuesta definitiva, pero de tratarse de algo puramente biológico, sería un fenómeno que puede manifestarse repetidamente a lo largo del desarrollo de la vida. De hecho, es posible que ya hayan surgido especies autoconscientes en este planeta mucho antes que nosotros. Bueno, ya hemos tratado este tema de antemano en algún que otro vídeo. Tenéis el vídeo de la hipótesis siluriana en el canal. Pero ¿podría alguna otra especie en el planeta Tierra desarrollar la sapiencia en el futuro? Seamos más precisos, ya que el término sapiencia es muy discutible, sobre todo teniendo en cuenta que hay varias especies que comparten el mundo con nosotros que ya podemos considerar autoconscientes. Me refiero en caso de que nuestra especie se vaya al garete por cualquier motivo, ¿podría alzarse alguna especie inteligente a nuestro nivel en el futuro? Antes de nada decir que la autoconsciencia no es el objetivo final de la vida. La evolución no está destinada a crear seres inteligentes. En la ruleta rusa que es la evolución, priman las características que ayudan al organismo a sobrevivir en ciertos entornos. Sí, ser autoconsciente puede ser muy útil para muchas situaciones, pero también puede ser problemático para muchas otras. Más que nada porque tener un gran cerebro que pueda desarrollar la sapiencia es muy costoso energéticamente hablando, y como regla, lo que la biología y en general la naturaleza buscan es la eficiencia. Así que para este experimento mental, olvidémonos de la serie de casualidades y nichos ecológicos específicos que necesitarían para surgir las hipotéticas especies sapientes que vamos a plantear y vayamos directos al grano. En el vídeo de hoy os presentaré un top con los 6 animales que desde mi punto de vista más probabilidades tienen de sustituirnos como la especie dominante en caso de que nos ocurra algo. Yo supongo que uno va a ser los monos. Estaba pensando en el planeta de los simios. No he visto el video, no lo he visto, pero estoy casi seguro. Uno tiene que ser los monos. Bueno, los simios en general. Otro podría ser las cucarachas. Voy a suponer, como el manga o anime ese horrible, el de las cucarachas que están en Marte, no me acuerdo el nombre. Bueno, no sé. Podrían evolucionar, pero ser inteligentes, no sé. Aquí nos encontramos con los candidatos más extraños de todo nuestro catálogo de posibles constructores de civilizaciones, en parte debido a que se puede discutir que estas criaturas ya tienen sus propias civilizaciones, solo que construidas de una forma muy diferente y a la vez siniestramente similar a la nuestra. Las hormigas son los insectos sociales por antonomasia. Se han adaptado a todo tipo de ecosistemas, y cada especie de hormiga tiene estrategias muy diferentes a la hora de afrontar la supervivencia en la naturaleza. Algunas forman colonias de millones de individuos, otras no son más que grupos de apenas 100 hormigas. Algunos construyen hormigueros de tierra colosales, otras son nómadas que están en constante movimiento. Algunas escupen ácido fórmico para defenderse, otras tienen castas de guerreras armadas con mandíbulas gigantes y venenos potentísimos, pero todas ellas comparten la característica de que se trata de insectos sociales. Forman parte de sociedades, conocen la arquitectura, la agricultura, la ganadería, la guerra, la esclavitud, confederaciones de hormigueros, vamos que en papel ya forman su propia civilización. De hecho, según el registro fósil, las hormigas llevan alrededor de 100 millones de años en la faz de la Tierra, aunque en realidad no se convertirían en el grupo tan expandido y dominante que son hoy en día hasta principios del Cenozoico, hace unos 60 millones de años. El gran éxito de este grupo radica sin ninguna duda en su comportamiento social. Ahora bien, cómo estos organismos tan simples, sobre todo comparándolos con el resto de candidatos de la lista, han conseguido este nivel de organización y sofisticación que en muchos casos dejan en ridículo al resto. Pues para empezar, cosas como las castas sociales de un hormiguero no son el resultado de cultura, sino de determinismo biológico. No es una sociedad real, como lo podría ser la nuestra. Es lo que la biología denomina eusociedad. Cada rol específico está grabado a fuego en los genes de cada individuo, hasta el punto que en algunas especies, si comparas la casta guerrera con las obreras, tienen más diferencias que similitudes. Parecen especies completamente diferentes. Esto es el resultado de nuestra amiga la selección natural trabajando horas extra. Una especie de prueba y error que sin querer engendró algo que podríamos considerar una sociedad a primera vista. Cogiendo esto como base, ¿por qué no podría pasar que en cierto momento una colonia de hormigas en alguna parte descubre que mediante una reacción química de sus ácidos pueden generar un fuego? Y que este fuego, si se alimenta en ciertas cavidades, puede generar un calor inmenso, es decir, un horno. Y que este calor inmenso se puede utilizar para derretir y modelar ciertos minerales que se encuentran al excavar en sus galerías, como el cobre o el hierro. Es decir, metalurgia. Esto es un simple ejemplo, más bien una excusa para imaginarnos hormigas con mandíbulas cromadas y armaduras con pinchos. Pero si la selección natural nos ha dado hormigas cultivando hongos o cuidando de ciertos insectos, no me sorprendería demasiado que dándolas unos cuantos millones de años, ciertas especies desarrollen la metalurgia y otras tecnologías, como por ejemplo la energía hidráulica. La metalurgia, pero, a ver, sí es cierto que hacen cosas raras, ¿no? Como los hongos y eso. O de hecho hay algunas que, no sé,
como que controlaban de cierta manera ciertos bichos, ahora no me acuerdo, o al revés era. No sé, creo que me estoy confundiendo con un bicho que se metía en los hormigueros y fingía ser una hormiga. Quizá me estoy equivocando, ¿no? Pero no sé, ¿eh? El problema es el tema del cerebro de la hormiga, o sea, es súper diminuta, tendría que evolucionar bastante para eso. Y a pesar de todas las posibilidades de una civilización de hormigas, no sería una sociedad real, formada por individuos. Sería, como he comentado antes, una eusociedad, una civilización creada por mentes colmena, por robots, un superorganismo, es decir, algo completamente alienígena para nosotros, y prácticamente el resto de animales de esta lista, que disfrutamos de nuestra individualidad. Aunque bueno, seguro que la hormiga individual, con sus limitadas capacidades, está más que feliz de cumplir con su rol preasignado por millones de años en lo más profundo de su ADN. Al menos, ellas no tienen que perder el tiempo pensando en su propósito, pero no nos pongamos demasiado profundos. Nuestras laboriosas compañeras se quedan con este puesto. Bueno, si lo ves de esa manera, sí. O sea, actuando como si fueran nanobots, más o menos. En este puesto nos encontramos a un grupo de auténticos alienígenas, tanto así que existe una teoría que afirma que estos animales no son nativos de la Tierra y que llegaron a nuestro planeta a modo de esporas en un asteroide hace cientos de millones de años, tremendos autoestopistas galácticos. Por supuesto, esta teoría es una chorrada, pero cierto es que los cefalópodos, es decir, animales como los calamares, pulpos y sepias, son increíbles y un linaje de animales muy antiguo. Los primeros fósiles de estos animales se remontan hace unos apabullantes 500 millones de años, pero dejemos de lado la antigüedad de estos animales, para centrarnos en uno de los aspectos más interesantes de estos, su inteligencia. Es increíble pensar que unos invertebrados tan antiguos pueden tener esta inteligencia, pero lo cierto es que estos animales exhiben comportamientos que solo pueden ser catalogados como conscientes. No es para menos, los cefalópodos tienen el sistema nervioso central más complejo de todos los invertebrados. Si nos ponemos a contar el número de conexiones neuronales, los cefalópodos poseerían una capacidad neuronal similar a la de un perro, lo cual en papel no está nada mal. Pero comparar el cerebro de un mamífero con el de un molusco, utilizando el número de neuronas como referencia, nos da un resultado muy simplista y, como demuestran los experimentos llevados a cabo con cefalópodos, en muchas ocasiones erróneo. Porque a diferencia del sistema nervioso centralizado de los mamíferos, los pulpos, calamares y sepias tienen un cerebro central y uno periférico, es decir, un sistema nervioso descentralizado. Este cerebro periférico está repartido por las extremidades de los animales, lo que permite a nuestros amigos con ventosas estar pensando, por así decirlo, en varias cosas a la vez. Mientras sus tentáculos exploran el entorno independientemente con sus pequeños cerebros, el cerebro central puede estar a otra cosa o decidiendo qué hacer con los estímulos recibidos por su sistema nervioso periférico, una especie de conversación interna perpetua. Uno expone y otro dispone. ¿Serán todos los cefalópodos bipolares? Es gracias a esto que los cefalópodos son capaces de resolver problemas complejos, son muy adaptables a la hora de enfrentarse a nuevas situaciones, son curiosos, les gusta explorar y desmontar objetos, aprenden mediante observación, a diferencia de repetición, como puede ser el caso de los perros. Aparte de esto, utilizan cambios de color y patrones en su piel para indicar estados de ánimo y transmitir ideas a otros, además de que son astutos y en el caso de los pulpos son especialmente buenos escapando de su confinamiento y a su vez destrozando el equipamiento de laboratorio. Hay varios casos en diferentes acuarios de pulpos abandonando su hábitat por la noche para tomarse un tentempié a modo de algún cangrejo en otro hábitat, para luego volver al suyo como si nada hubiera pasado. La única pega de los pulpos en concreto, como candidatos de creadores de civilizaciones, es que se trata de animales solitarios en la naturaleza, a pesar de que en acuarios y laboratorios se ha demostrado que cuando están juntos, estos animales saben cooperar, aparte de que se trata de animales que viven muy poco, unos 4 años, y en el caso de las hembras, mueren tras poner los huevos. Pero quién sabe, puede que en un futuro surja una especie de pulpo más longeva y que no está atada al ciclo de vida de la muerte prematura. Una civilización de cefalópodos, estilo la Atlántida, sería algo bastante espectacular de ver. Por cierto, Cthulhu. Estaba pensando en Cthulhu, literal. Seguramente la idea de Cthulhu salió de eso. Hace poco no sé con quién me puse a hablar sobre esto. Los calamares. No sé si fue por un video que también decía eso. No me acuerdo la explicación que decían. De por qué este animal como que parece que viene de otro planeta porque no tiene mucha relación con otros animales que evolucionaron acá. se viene una anécdota personal. Me acuerdo cuando tenía unos 10 años que fui al acuario de Donostia. El acuario tiene una sección que imita los hábitats de pozas de marea, esas grandes charcas que se forman en las rocas cuando se retira el océano. En esta sección los visitantes pueden meter la mano en las charcas poco profundas. El caso es que, por lo que leí en un cartel, entre los habitantes de esta sección se encontraba un pulpo. El cartel indicaba que los pulpos son unas criaturas curiosas y que si les interesas por algún motivo se acercarán a curiosear. Yo, que consideraba que los pulpos eran unos animales simplones, no podría estar más equivocado. Es entonces cuando mi tío y yo nos fijamos en dos ojos que se asomaban por debajo de una roca. Al ver al pulpo que se asomaba tímidamente, decidimos meter las manos en el agua para ver cómo reaccionaba. En vez de acobardarse, el pulpo extendió sus tentáculos y comenzó a inspeccionar nuestras manos, a la vez que nos revisaba de arriba abajo con sus ojos. Nos sorprendimos por la fuerza que este pequeño animal ejercía con sus ventosas. Parecía que intentaba treparnos por el brazo.
Alzaba los tentáculos fuera del agua, como tratando de indicarnos algo. Comida tal vez, o algún objeto colorido como mi visera que le había llamado la atención. El caso es que así es como descubrí que los pulpos y los cefalópodos en general son algo más que simples moluscos, unos pequeños alienígenas con mentes dignas de un invasor de otro mundo. Sí, literalmente Cthulhu. Bueno, en realidad no, sí, se pronuncia... Creo recordar que Lovecraft dijo que lo podías pronunciar como quisieras. Cthulhu, Cthulhu... Ah, no sé cómo... o sea, técnicamente no lo puedes llamar mal. Lo puedes llamar como se te dé la gana. En este puesto nos encontramos con un grupo bastante Bueno, este era obvio, ¿ves? predecible, y si me lo permitís, poco original. Más que nada porque nosotros formamos parte de este grupo. Como no, me refiero a los primates. Es decir, que en este puesto estamos tratando con un caso del planeta de los simios. Sabemos que otros grandes simios, como los chimpancés, los bonobos o los orangutanes, comparten muchas características con nosotros, y no me refiero simplemente a nuestro genoma, sino que estas especies de grandes simios comparten sentimientos complejos, como la envidia, la vergüenza, el amor, la venganza, la pena por la pérdida de un ser querido, la empatía, incluso entienden las bromas. Algunas especies son capaces de aprender la lengua de signos, o al menos una versión más limitada de la lengua de signos, pero que a fin de cuentas les da la capacidad de comunicarse con nosotros. Del mismo modo, entienden nuestras palabras, aunque no estén plasmadas en la lengua de signos. Los grandes simios, más notablemente los poderosos gorilas, son de los pocos animales que se reconocen sin problemas a primera vista en un espejo, algo que puede parecernos súper básico a nosotros, pero que muchos animales en la naturaleza tardan en asimilar, sobre todo animales de hábitos solitarios, ya que en estos casos encontrarte de repente con otro como tú no suele ser una buena noticia. La mayoría de los primates son animales sociales que viven en grandes grupos familiares, con la notable excepción del orangután, que se trata de una especie más solitaria. Como comprobaréis, en esta lista los animales sociales van a dominar el ranking. No es una casualidad, ya que la cooperación y la convivencia conlleva algo más de trabajo que el puro instinto. Por otro lado, llevan utilizando herramientas por decenas de miles de años. Para ellos es algo tan natural transformar una ramita en una herramienta como lo puede ser para nosotros. Lo curioso es que no nos dimos cuenta de que estos animales utilizaban herramientas de una forma completamente integral, algo que se creía exclusivo de los humanos, hasta los años 60. Pero el uso de herramientas no está restringido a los grandes simios. Otros primates que en principio se consideran menos inteligentes también usan herramientas en una misma medida e incluso de una forma más espectacular. Tal es el caso de los monos capuchinos del Parque Nacional Sierra Capibara, en Brasil. Estos pequeños monos han adquirido un comportamiento cultural que solo se aplica a los grupos de este parque natural. En este caso, recolectar rocas en zonas muy concretas del parque. Estas rocas son utilizadas para romper ciertos frutos con cáscara. Según el registro arqueológico, estos monos llevan aproximadamente 4000 años llevando a cabo este ritual de recolección de piedras. Así es. Estos monos tienen su propio registro arqueológico, pero si nos vemos obligados a elegir a un solo representante entre todos los simios, los más brillantes, sin ninguna duda, son los chimpancés. En caso de que nuestro planeta se convierta en algo parecido al planeta de los simios, ellos serían los abanderados. Por poner un ejemplo de la brillantez de estos animales, tenemos el caso de la chimpancé Washoe, del Instituto de Comunicación de Chimpancés de Washington en los años 70. La chimpancé era capaz de comunicarse formando 350 palabras en lengua de signos. Es considerado como el primer animal capaz de comunicarse mediante la lengua de signos. Entre todas las anécdotas de la vida de Washoe, hay una que es especialmente enternecedora y una prueba indiscutible de que la chimpancé comprendía las palabras. Washoe estaba especialmente sensible debido a que su cría falleció poco después de nacer. Justo en esa temporada, una de las cuidadoras de Washoe, llamada Kat, estaba embarazada, y cuando la chimpancé observó el vientre abultado de la cuidadora, se comenzó a interesar. En el lenguaje de signos, tras tocar la barriga de la cuidadora, formaba la palabra niño. Entonces, por una temporada, Kat dejó de visitar a la chimpancé. Eso no le sentó nada bien a Washoe. Estaba más irritable de lo normal. Seguramente pensaba que su amiga la había abandonado. Cuando Kat volvió días después, al principio Washoe la ignoraba, como si estuviera enfadada con ella. Pero entonces Kat se acercó y le explicó con su lengua común que había perdido al niño. Kat había sufrido un aborto. Es entonces cuando la chimpancé cambió su actitud completamente y comenzó a gesticular la palabra tristeza, al mismo tiempo que con el dedo tocaba la cara de Kat y hacía el recorrido que hace una lágrima por un rostro, porque los chimpancés no tienen conductos lacrimales como nosotros, no pueden llorar. A continuación Washoe gesticuló la frase «abrázame» y la mujer y la chimpancé se abrazaron en señal de afecto, una demostración ante los todavía escépticos de la época que demostró que los animales son capaces de sentir emociones complejas. Nuestros primos peludos se quedan con este puesto. Y si no me equivoco, en el planeta de los simios la mayoría eran chimpancés, ¿no? Creo, porque hay varias versiones del planeta de los simios. También había una versión en la que había gorilas y eso. O orangutanes, perdón. Sí, como que habían evolucionado varios, no solamente los chimpancés. En este puesto nos encontramos a dos grupos de animales, que si bien son bastante distintos, en el fondo están aquí por un motivo muy similar.
así que los meto en el mismo saco. Según muchos, estos dos grupos de animales son los más inteligentes sobre la faz de la Tierra, solo superados por la especie de un servidor, lo cual es Vos sabés que estoy teniendo la sospecha de que van a poner un animal del agua, ¿no? Lo estuve pensando, ¿no? Estoy seguro y hay un animal del agua que no me gusta y seguramente va a estar acá. bastante chocante para muchos, y que cuando nos dicen que nombremos al animal más inteligente del planeta, seguramente la mayoría mencionarían alguno de los grandes simios. Puede que una respuesta demasiado antropocéntrica. En cambio, nuestros primos peludos quedan relegados a un segundo plano cuando comenzamos a hablar de dos grupos de animales emplumados: los córvidos, es decir, los cuervos, urracas y arrendajos, y los citaciformes, un orden formado por los loros y sus primos como las cacatúas y los loros de Nueva Zelanda. Sí, los loros de Nueva Zelanda son especiales. Los antepasados de estos se separaron del resto de loros auténticos, por llamarlos de alguna manera, y quedaron aislados hace 80 millones. Oh, este está en peligro de extinción, es muy bonito. Este es una especie de loro que no puede volar. Creo que no hay ni 100, ¿eh? Está ahí casi extinto este animalito. De años. Pero no nos vayamos por las ramas. Existen muchísimas especies con modos de vida muy diferentes dentro de estos dos grupos. Algunos son frugívoros, en las junglas tropicales, mientras que otros son omnívoros, en climas templados y fríos. Pero todos comparten la característica de ser brillantes a su manera. Utilizan herramientas, se reconocen en espejos, resuelven problemas complejos que pondrían a más de un humano en problemas, saben cómo engañar a otros o empujarles a llevar a cabo conflictos, comprenden sentimientos complejos, entienden el concepto de la muerte, tienen comportamientos culturales y modas que solo afectan a ciertos grupos, etc. Resulta bastante increíble que no nos hayamos dado cuenta de la inteligencia de estos animales tan tarde, porque claro, ya sabíamos que podían imitar sonidos y palabras, pero considerábamos que simplemente los repetían como una grabadora. De ahí viene la expresión repetir todo como un loro. Pero resulta que estos animales sí comprenden las palabras, asocian los sonidos con objetos o sensaciones. Muchos son los experimentos que confirman esto. Del mismo modo, los córvidos y los loros poseen una habilidad que el resto de animales del planeta, aparte de nosotros, no poseen, o al menos no ha sido confirmado todavía. Estas aves pueden planificar con mucha antelación. En un experimento llevado a cabo en la Universidad de Lund, se les ofrecía a unos cuervos una llave. Esta llave ya era conocida por los cuervos. Sabían que esta llave, en concreto, servía para abrir compartimentos con comida o juguetes. Pero los cuervos no obtenían la caja que abría esta llave, simplemente les daban la llave sin más explicación. Un primate como un chimpancé o un mono capuchino cogería la llave y tras recorrer varias veces su habitáculo y darse cuenta que no hay ninguna caja en la que pueda usarse esta llave, se desharía de ella, simplemente la tirarían. En cambio, los cuervos no se deshicieron de la llave, la llevaban con ellos a todas partes. Así siguieron por 17 horas. Se la guardaron en el inventario, por así decirlo, porque sabían que este objeto era una herramienta sorpresa que les sería de ayuda más tarde. Al final, no os preocupéis porque consiguieron su premio. Todo esto con un cerebro muy pequeño en comparación con su masa corporal. Otro ejemplo más de lo errada que es la comparación del tamaño del cerebro con la masa del animal a la hora de estimar la inteligencia. Todos estos animales son geniales, pero si tenemos que aventurarnos a elegir los mejores candidatos a la hora de construir una civilización futura, me quedo con los dos pesos pesados. Por un lado, el cuervo de Nueva Caledonia, y por otro lado, el loro gris africano, dos auténticos genios que están acostumbrados a sorprender a la comunidad científica. El cuervo de Nueva Caledonia es nativo, sorpresa sorpresa, de la isla de Nueva Caledonia. Es bien conocido por aprovecharse de nuestro modo de vida, como por ejemplo dejando nueces en la carretera para que las rompan los coches, además de que son capaces de confeccionar y utilizar todo tipo de herramientas en la naturaleza. Por ejemplo, son capaces de construir anzuelos con trozos de alambre. Si les damos el suficiente tiempo, acabarán desarrollando un árbol tecnológico. En el caso de los loros grises africanos, tenemos el extraordinario caso de Alex, el que era conocido como el loro más inteligente del mundo. El loro fue el sujeto de estudio sobre la psicología animal de la doctora Irene Pepperberg. Lo compró en una tienda de animales cuando el animal tenía alrededor de un año de edad. A lo largo de su vida, Alex sorprendió a la comunidad científica de los 80 y los 90 como ningún otro animal había hecho nunca. Es aquí cuando nos tuvimos que replantear muchas cosas acerca de la conducta e inteligencia animal. Alex identificaba objetos. No solo conocía cómo se llamaban, sino que describía su color, el material y la forma. También era capaz de formar frases. Del mismo modo, el animal se inventaba palabras nuevas fusionando otras palabras para referirse a cosas. O sea que estaba pensando, este loro me parece que lo vi en un video hace un año. No este en específico, esta especie. Creo que había salido un programa de Japón donde estaban con este loro. Y creo que... ¿Qué era lo que hacía? Replicaba miles de sonidos diferentes. Creo que le decían que haga el sonido de una bocina y hacía la bocina. Que haga el de una persona gritando, hacía el de una persona gritando. Que haga el sonido de un semáforo, hacía el sonido de un semáforo. Y así. No sé, como que... O el de una ambulancia, no sé, era un video tremendo. Literalmente podía replicar cualquier sonido y se lo decían. No sé cuánto duraba el video, como 2, 3 minutos, era un poquito largo. Pero solamente lo había mostrado en Japón o no sé si en otro país. Y era eso, se lo decía la instructora
Una cosa y el loro hacía el sonido. Lo que sea. Una cosa, una máquina, una persona, no importa. Lo replicaba igualito, pero igualito. Y decía, no puede ser. Parecía que había una grabación de fondo, pero no, no, no. Replicaba exactamente cada cosa y entendía todo, ¿no? Sí, es bastante inteligente este. Bueno, y el cuervo también. No dije nada, pero sí, el cuervo. A ver, el cuervo sí es conocido ya. Son súper famosos por ser unos ladrones y todo eso. Que literalmente, yo he visto que en muchas películas y series siempre dicen que los cuervos se la pasan robando joyas y todo eso. Pero sí, sí. O sea, son buenos robando, engañando y toda esa cosa. Y este será bueno imitando. Bueno, imitando y no sé qué más. Que no había visto nunca. Por ejemplo, la primera vez que vi una manzana la llamó Banerri, una mezcla entre banana, plátano y cherry, cereza. El ave tenía un porcentaje de acierto superior al 80%. También debemos de tener en cuenta que debido a los repetitivos ejercicios a la hora de examinarle, Alex se solía aburrir y comenzaba a fallar a propósito o se ponía a hacer preguntas. Del mismo modo, había momentos en los que se enfadaba cuando trataban de engañarle, con información errónea. También fue en uno de estos momentos de aburrimiento que Alex se miró en un espejo y preguntó: ¿de qué color? Este se considera el único caso registrado de un animal haciéndose una pregunta existencial. La doctora Pepperberg le repitió la palabra gris, mientras Alex escuchaba con atención. Entonces Alex comprendió y repitió: gris. La doctora y el loro compartieron juntos 31 años de su vida, pero lamentablemente Alex tuvo una muerte prematura para la larga esperanza de vida de los loros grises africanos, en el año 2007, debido a un ataque al corazón resultado de una extraña enfermedad arterial. La noche antes de su muerte, la doctora y él llevaron a cabo su rutina de buenas noches. La doctora indicaba a Alex que era hora de volver a su jaula. Alex entró en la jaula, se la quedó mirando y pronunció la frase: «Eres buena, te quiero, te veré mañana». Los increíbles córvidos y loros se quedan en este puesto. Lo único malo de los loros, no sé si a este le pase, pero lo único malo es que tienen enfermedades muy jodidas. Pero quizás luego evolucionen para superar eso, no sé. Había unas enfermedades, ay, no me acuerdo los nombres que tenían. Unas mentales que les podían dar, que eran medio raras. Y no había cura ni nada para eso. No sé, quizás los cuervos tienen más posibilidades. Además son más comunes que este loro en específico. Los animales que nos encontramos aquí tienen todas las características que hemos enumerado en los puestos anteriores y más a la hora de seleccionarlos como especie candidata capaz de sustituirnos como especie dominante en un futuro. No es para menos, porque nos encontramos ante los superdotados de los océanos, los cetáceos. Son un grupo de animales. Ay, es que lo sabía. Lo dije antes, yo lo sabía. A ver, yo cuando estaba en otra página streameando, yo varias veces dije que odio a este animal. Mira que yo no suelo odiar animales, a mí me encantan todos los animales, pero los delfines, no sé, me parecen perversos. Hay muchísimos videos que cuentan anécdotas horribles. Hasta los parodiaron, ¿vieron el capítulo de Los Simpson? El de Halloween, donde los delfines conquistan el mundo. Creo que está basado justamente en esas cosas, literalmente. Los delfines hasta se matan entre ellos por pura maldad. O sea, este animal, creo, no sé si sea de los pocos que haya en el mundo, que son sádicos, literal. Pero son conscientes, son sádicos y son conscientes y les gusta. O sea, a mí me parece perturbador este animal, literalmente, por eso no me gustan. Muy especiales. Pasaron de tener un aspecto canino y seguir un modo de vida terrestre a los animales acuáticos de aspecto de pez que todos conocemos. Pero a pesar del aspecto de estos animales, no tienen memoria de pez, todo lo contrario. Los representantes de este grupo, las ballenas, delfines y marsopas, se encuentran entre los animales más inteligentes. El desarrollo de la alta inteligencia de estas criaturas puede trazarse al registro fósil. Hace 20 y 30 millones de años, el cerebro de los cetáceos primitivos comenzó a crecer. La teoría más aceptada es que este crecimiento del cerebro está estrechamente relacionado con el surgimiento de los comportamientos sociales entre los cetáceos. En principio se teoriza que los cetáceos primitivos eran solitarios, pero a medida que pasaban los millones de años. Sí, por eso digo de los pocos, o sea, ya sé, los simios y eso también pueden llegar a ser sádicos y vengativos y todo eso. Pero los delfines se pasan, es que, a ver, yo hace unos años vi unas historias, creo que incluso Jordi en un podcast habló de eso con alguien. Hay unas historias muy perturbadoras con los delfines, pero o Dross, no sé quién fue. Hay unas historias muy perturbadoras con los delfines y personas que son horribles. O cosas que se han registrado. Como múltiples delfines abusando de una delfina hasta matarla, literalmente. No es broma. O sea, llegan a un punto que me parece que... No sé si hay registrados cosas tan perversas hechas por los chimpancés o cualquier simio.
Me parece que los delfines llegan a ser peores. Ciertas especies de estos animales evolucionaron para convertirse en animales sociales, lo cual les daba muchas ventajas ante las especies solitarias de cetáceos, es decir, que por ello todas las especies de cetáceos modernos son animales grupales en mayor o menor medida. La vida social de muchos cetáceos es extensa y tremendamente complicada. El biólogo Richard Connor, tras su investigación sobre la vida social de los delfines, llegó a la conclusión de que las relaciones entre grupos de delfines son tremendamente complicadas y variables. Ciertos grupos forman alianzas que duran décadas, mientras que en otros las alianzas se crean y se rompen de un día para otro, todo dependiendo de muchos factores que el científico no fue capaz de delimitar. Según Connor, puede que la gran inteligencia de estos animales tenga sus orígenes precisamente en la capacidad de poder recordar todas estas complejas relaciones. El caso es que los cetáceos tienen todas las papeletas, se reconocen en espejos, tienen extensos comportamientos sociales, realizan trampas y estrategias coordinadas para atrapar presas, son capaces de interpretar carteles y señales o utilizan diferentes objetos del océano, ya sea como herramientas o para jugar. Podríamos seguir enumerando los increíbles logros de los cetáceos, pero centrémonos en los detalles que los hacen realmente especiales. Uno de los detalles más interesantes es que muchos cetáceos son portadores de una característica que va más allá de la supervivencia, y a decir verdad, puede llegar a ser contraproducente y peligroso para el individuo: el altruismo. Ayudar a otro a pesar de que esto puede ser una molestia para ti. Si bien el altruismo animal ha sido observado en diferentes especies, los cetáceos lo llevan al siguiente nivel. Muchos buceadores comparten historias mencionando cómo ballenas o delfines les protegieron de tiburones. Del mismo modo, se ha observado a ballenas como las yubartas ayudando a una ballena solitaria que estaba siendo acosada por un grupo de orcas. También son interesantes los casos en los que estos animales adoptan, por así decirlo, a una especie diferente, como este grupo de cachalotes que adoptó a un delfín con una deformidad en la columna, ya que no podía seguir el ritmo del resto de su grupo. Al ser altruistas, como no, estos animales también son empáticos. Uno de los ejemplos más curiosos es el de los cachalotes. Estos animales son considerados los más ruidosos del planeta, más que nada porque los sonidos que emiten para inspeccionar su entorno mediante colocalización, llamados coloquialmente clics, pueden superar los 230 decibelios. Nadar junto a unos cachalotes puede ser una experiencia muy dolorosa. Estos sonidos, a través del agua, pueden destrozar los tímpanos o hacer vibrar las entrañas de los buceadores. El caso es que los buceadores mencionan que los cachalotes conscientemente reducen los decibelios cuando se acercan, como si los animales supiesen que estos sonidos nos incomodan y hasta pueden hacernos daño. Una especie de susurro de ballena. Del mismo modo, las orcas, que son los superdepredadores de los mares, que hacen temblar a otros animales como los tiburones blanco, no atacan a humanos en la naturaleza, simplemente se acercan a los buceadores a curiosear. Puede que nos reconozcan como extraños seres conscientes al igual que ellas, o El de las orcas también me perturba un poco por las que ponen en los parques acuáticos. Yo cuando miraba los boy memes me acuerdo de una historia terrible con una de estas. O sea, sí, depende del animal también, ¿eh? O sea, hay algunos que se comportan bien como los que está mencionando. Pero por otro lado hay otras historias que son muy turbias. Yo no sé si las historias turbias que he escuchado son de delfines u orcas o estos tipos de animales que están en cautiverio. Me parece que la mayoría son en cautiverio. No sé si eso les afecte también mentalmente. Que quizás también sea eso. El tema de por qué se vuelven así de la manera que dije. Aunque bueno, el caso de los delfines que abusaban, ya ahí no sé. ¿Eh? No me acuerdo si fue en la naturaleza o si fue en cautiverio eso. puede que entre las orcas exista el relato oral de que es mejor no meterse con estos extraños seres terrestres, que somos peligrosos. Sí, como lo habéis oído, relato oral, porque los sonidos que emiten las ballenas y delfines no sirven simplemente para inspeccionar el entorno mediante colocalización, sino que todo apunta a una de las características más fascinantes de los cetáceos, que las ballenas y delfines tienen sus propios idiomas. Es un tema muy discutido en la comunidad científica. Hay muchos lingüistas que comentan que los sonidos de estos animales no cumplen todos los requisitos para ser considerados un lenguaje. Lo que pasa es que estos lingüistas cometen el error de ser demasiado antropocéntricos, ya que en muchos aspectos el habla, por así llamarlo, de los cetáceos es mucho más compleja que la nuestra. Del mismo modo, no existe una lengua universal para todos los individuos de una especie. Ballenas de diferentes regiones, a pesar de formar parte de la misma especie, emiten sonidos diferentes, es decir, tienen diferentes idiomas o dialectos. Esto tiene relación con el concepto de cultura propia. La cultura se transmite entre diferentes grupos de cetáceos. Si un grupo averigua algo interesante o divertido, muy probablemente otro grupo adoptará esta característica cultural o moda. Un buen ejemplo reciente es el de las orcas ibéricas. Algunos de estos animales comenzaron a atacar pequeñas embarcaciones. Parece ser que este comportamiento se expandió, y desde el 2020 se han dado 774 casos registrados desde las costas del norte de África hasta el Canal de la Mancha. Pero estas modas aparecen y desaparecen. Al igual que pasa con nosotros, las modas vuelven, como es el caso de las orcas del Pacífico Norte en la costa de Estados Unidos, que recientemente han vuelto a utilizar salmones como sombrero, un comportamiento que no se observaba desde la década de los 80. Parece ser que a estas orcas les gusta el estilo retro.
Volviendo al idioma de los cetáceos, existen casos de ciertas ballenas cambiando completamente el tono y la frecuencia de sus sonidos cuando se encuentran con otra especie. ¿Puede que una ballena austral chapurre un poco de yuarta? ¿Puede que tenga una especie de lengua puente para comunicarse con otras especies? El caso es que estos políglotas oceánicos son uno de los mejores candidatos para crear una especie de civilización submarina. Detrás de esos ojos inexpresivos hay todo un universo. Pues imagínate que luego evolucionen para salir del agua. Como en la imagen del inicio. Imagínate que luego empiecen a desarrollar piernas y salgan del agua. Ojalá que nunca se vuelvan como la de los Simpsons, ¿eh? No sé, pero bueno. Tendrían que pasar millones de años para ver si pasa eso. O quizá nunca salen del agua, quién sabe. En este puesto nos encontramos con los sensibleros del equipo. Con sensibleros me refiero a que puede que estos animales sean los más afectivos y con vínculos sociales más estrechos de todos los de la lista. Me refiero a los gigantes de las sabanas africanas y las junglas asiáticas, los elefantes. Ya desde la antigüedad, los elefantes han sido considerados como animales sabios y Había olvidado por completo el elefante, ¿eh? Ni lo había pensado, es verdad que estos tienen una memoria tremenda. emocionales. El mismísimo Aristóteles mencionaba que el elefante era el animal que superaba a todos los demás en mente e ingenio. La fama de la prodigiosa memoria de los elefantes no es un mito. Ciertamente, estos animales, más concretamente las matriarcas, tienen un mapa mental de todas las rutas habidas y por haber que han seguido a lo largo de los años, porque sí, las manadas de elefantes están dirigidas por una matriarca, que vela por el bienestar del grupo, formado por crías, hembras y machos jóvenes. Las hembras son las encargadas de transmitir los conocimientos, habilidades, recursos y estrategias de supervivencia de generación en generación, de manera que transmiten la cultura por aprendizaje social. Los machos adultos tarde o temprano abandonan el grupo y siguen una vida por lo general solitaria. Los lazos sociales dentro de los grupos de elefantes son extremadamente cercanos. Estos animales, a pesar de que físicamente tienen muy pocas similitudes con nosotros, muestran emociones e identifican las emociones de otros y son muy expresivos, en parte debido a su trompa, que utilizan prácticamente como nosotros utilizamos nuestros brazos. Es decir, que aparte de utilizar sus trompas para interactuar con objetos o con otros elefantes, también lo utilizan para gesticular. De hecho, son de los pocos animales que entienden el gesto de señalar un objeto que nos llama la atención, o señalar una dirección para indicar a dónde nos dirigimos a la primera, porque básicamente ellos también utilizan las trompas para esto. A decir verdad, el cerebro de un elefante es muy similar al nuestro en estructura, tanto así que al verlo uno junto al otro, a más de uno le costaría diferenciarlos. Un ejemplo de evolución convergente. ¿Puede que por ello compartamos tantos gestos en común? Como no, debido a sus estrechos lazos sociales, los elefantes también son altruistas, al tratar de ayudar a otros de su especie o otros animales. Pero la característica más impresionante de los elefantes es que comprenden el concepto de muerte como ningún otro animal. Y todo eso es cierto, porque yo me acuerdo de haber visto muchos documentales donde... No sé si habré visto algunos donde un elefante salvaba a otro animal de un león. No sé si un ciervo o qué. Que los leones lo habían atacado para comérselo y de la nada venía un elefante y los echaba. Y salvaba al ciervito y se quedaba cerca ahí como protegiéndolo. Literalmente a veces llegan a ayudar a otros animales que no tienen nada que ver con ellos. Y lo de la muerte también. Me acuerdo también de otro documental donde un elefante se había muerto y los leones como que estaban acechando ahí para comérselo, ¿no? Pero se murió natural, creo. Y literalmente los elefantes se quedaban horas y horas y horas ahí. No lo querían dejar. Hasta que ya, bueno, ya pasaba como un día o más tiempo y ya, bueno, ya está. No pueden hacer nada y ya ahí lo dejaban. Muchos animales hasta cierto punto comprenden la muerte y lo que significa que algún compañero haya muerto. Todos los animales de esta lista, con la excepción de las hormigas, comprenden la pérdida, pero el caso de los elefantes es especial. Tienen, podríamos decir, rituales funerarios, algo que se creía exclusivo de la especie humana. Se han observado muchas veces. Cada vez que un grupo de estos animales se encuentran con huesos de elefantes, los recogen y los juntan para a continuación acariciarlos con sus trompas y mantenerse en silencio observando los huesos, como una especie de funeral improvisado, reconociendo que estos objetos blancos son parte de lo que alguna vez fue uno de ellos. Del mismo modo, se han dado casos de elefantes que trataban de recuperar el cuerpo de elefantes abatidos por cazadores, como si intentasen dar una despedida digna a su compañero. Es debido a estos sucesos que observaron los exploradores europeos del siglo XIX que se concebió la errónea idea de que existían cementerios de elefantes. Uno de los casos mejor documentados de los ritos funerarios de los elefantes es la experiencia de la etóloga Cynthia Moss, en Kenia. Cynthia lleva tiempo observando un grupo de elefantes en el Parque Natural de Amboseli. Un día, dos miembros del grupo fueron disparados por cazadores furtivos. Aunque uno de los elefantes murió, el otro, llamado Tina, se mantuvo en pie, pero muy mal herida por la pérdida de sangre, hasta el punto de que sus rodillas comenzaban a ceder. Dos miembros de la familia, entre las que se encontraba la madre de Tina, Teresia, caminaron hacia ambos lados de Tina y actuaron a modo de soporte. La mantuvieron en pie.
pero Tina ya estaba perdida. No pasó mucho hasta que el animal se dio por vencido y se desplomó, para acto seguido morir en el suelo. Las dos elefantas trataban de levantarla desesperadamente. Los otros miembros de la familia trataban de ayudar, poniendo hierba en la boca de Tina. Teresia trató de levantar a Tina utilizando sus colmillos, pero lo único que consiguió fue dañarse uno de los colmillos. Después de que los elefantes asumiesen que Tina había muerto, no la abandonaron, sino que comenzaron a enterrarla en una tumba poco profunda y lanzaron hojas sobre su cuerpo. Se pararon al lado del cuerpo de Tina durante toda la noche, en una especie de silencioso velatorio, y comenzaron a irse a la mañana. La última en irse fue Teresia, la madre de Tina, que se quedó por horas junto al cuerpo de Tina acariciando su cabeza con la trompa. Los elefantes se quedan en este puesto por algo muy especial. Tener autoconsciencia, reconocerse en un espejo, utilizar herramientas está muy bien, pero los elefantes tienen algo más, algo que nos acompaña a los humanos desde los albores de la humanidad: espiritualidad, algo que trata de dar explicación a la terrorífica entropía, la comprensión de que estamos un breve lapso de tiempo en la Tierra y luego, quién sabe, un misterio. Puede que la elefanta Teresia, mientras acariciaba la cabeza del cadáver de su hija, pensase que al final la volvería a ver. Puede que no en esta sabana, pero sí en otro tiempo, en otra parte, en el lugar al que viajan aquellos que dejan sus rocas blancas atrás. Oh, terrible. Le dedico olvido a los abuelos. Ya. Sí, es verdad, lo de los elefantitos. Bueno, aparte... Y la memoria tremenda que tienen. Yo no sé si hay un animal que tenga más memoria que un elefante. Realmente pueden ver a una persona, no verla durante 20 o 30 años y recordarla todavía. O sea, también una cosa que recomiendan es no molestar a un elefante porque no te va a olvidar, literalmente. Lo haces enojar y ya está, valiste, ¿eh? No lo vuelvas a ver nunca más en tu vida porque no se va a olvidar, ¿eh? Sí, sí, el elefante... Lástima, bueno, también que... No sé cuántos elefantes hay en el mundo. Hay algunas especies que están medio en peligro. Pero sí, si algún día se salvan y se pueden seguir produciendo, tal vez puedan evolucionar y volverse más inteligentes. Pero es un problema. Diría que el problema acá del elefantito serían los números.